Bullying a los discursos. Vamos a aceptar. Vamos a hablar del ciberbullying a los discursos violentos. Ese va a ser el tema que nos van a estar hablando Rolando y Federico. Es un tema que hoy nos atraviesa a todos y que son dos conceptos que también se vinculan mucho entre sí porque todo lo que aparece como ciberbullying en muchos casos termina como discursos violentos y eso lo que hace es dañar a las personas. Desde mi rol de psicólogo vemos cómo se daña la autoestima y cómo se destruye la imagen de un montón de personas a través de este tipo de circunstancias. Son dos temas que obviamente en esto, en primer lugar, que me estoy olvidando, es darle la bienvenida a todos a esta materia virtual de la Fundación LEA. Y estos temas se abordan más profundamente en la diplomatura de la Fundación LEA que realiza en forma conjunta con la Universidad de la Marina Mercante. Son dos temas que atraviesan a la diplomatura y que tienen como docentes a estas dos personas que ahora voy a presentar. Rolando Musín, docente de la diplomatura, licenciado en Administración Pública y tiene un magíster en Políticas Públicas. Él va a abordar el tema de los discursos violentos. Para mí es un placer presentarlo. También a Federico Cermelo, abogado, y es una diplomatura también en Derechos Individuales del Trabajo. Y son las dos personas que nos van a hablar del tema. No sé si hablaron en quién va a arrancar la presentación, si acordaron algo de eso. Lo hacemos ahora en forma... Hable ahora o calle para siempre. A ver, un poco la idea de la charla era que hablemos o que inicie Fede con el tema del ciberbullying, la problemática, y que después yo vaya de alguna manera mechando un poco dentro de la exposición de él, y después que hablemos un poquito de la cuestión mucho más macro y un poco de la cuestión política y la cuestión de las plataformas, ¿no? Y la vinculación entre esas cosas. Perfecto. Bueno, si ustedes están de acuerdo en arrancar así, no tenemos problema, Federico. Sí, Es todo por tuyo supuesto. Y si no estamos de acuerdo, ya está, Igual, ya ya está. esto es público, Claro. así que Tenemos que hacer arrancamos de esta políticamente manera. correcto. Políticamente correcto. Lo vamos Ya con cerrando así. y esta táctica, bueno, nos tenemos que parar de esta forma. Bueno, buenas tardes, es un placer estar nuevamente con Fundación LEA, agradecerle siempre a Ro, a Laura y bueno, en esta ocasión, por supuesto, a Diego y a Rolo, un placer compartir con ellos. Y bueno, un poquito la idea es hacer esto de manera descontracturada y que vayamos analizando, aunque sea algunas concepciones básicas sobre el fenómeno del bullying, hoy por supuesto ayornado al mundo digital, que es lo que conocemos como ciberbullying, y su relación intrínseca con un montón de fenómenos, entre ellos los discursos violentos. El bullying es un fenómeno de antaño que ha existido siempre a lo largo de la historia y es esa dinámica violenta, periódica, reiterativa, que en general se daba en los ámbitos escolares, en el aula o en el recreo, donde un grupo, que en general es mayor en cantidad y tiene de alguna manera arrogada la popularidad de todo el núcleo escolar, de alguna manera ostenta una posición de poder y se la hace sentir de una manera despectiva, de una manera humillante, a otra parte, que en general es menor en cantidad, muchas veces es un niño, una niña, un adolescente, y a veces son, digamos, un grupo muy pequeño, ¿sí? Y bueno, son aquellos que sufren estas humillaciones, esta violencia de manera periódica. Esto que sucedía históricamente en la escuela y que antes no se lo analizaba tanto, que eran fenómenos que por ahí quedaban como algo normal, banalizado, es cuestión de chicos, ¿sí? Y demás. Bueno, con el paso del tiempo se ha ido incrementando un poco con el auge de las nuevas tecnologías. Y esto se explica también porque ya, como decimos siempre, el bullying ya no tiene recreo, ¿sí? Antes era una situación escolar, hoy es una situación de todo el día. El bullying, al mudarse a las redes, ha encontrado creatividad,
formas mucho más violentas, contundentes, humillantes, masivas de llegar, y hoy funciona 24/24. Toda esa que hablábamos que sucedía en las escuelas, bueno, hoy ha encontrado con las ventajas que dan las plataformas digitales, la manera de hacerla de una manera más plural y por supuesto también más anónima. Entonces, lo que hoy se conoce como ciberbullying es el ciberacoso, es uno de los tipos, de los tantos de ciberacosos que hay, pero es el ciberacoso de la violencia que se da entre personas menores de edad, en donde se da la dinámica que explicaba antes, un grupo mayoritario que ejerce una dinámica violenta, reiterativa y periódica sobre otro que está en una posición de inferior, ¿sí? En general esto de inferioridad está basado en cuestiones de popularidad, de arraigo escolar o de arraigo digital, ¿sí? Siempre hacemos hincapié que esto es una cuestión que se da entre personas de menores de edad, es decir, hablamos de niños o adolescentes, tanto como victimarios o víctimas. Si hubiera adultos, por ejemplo, como victimarios, acá ya no es bullying, eso ya es un abuso de autoridad, eso posiblemente sea un delito, es otra cuestión, ¿sí? Acá hablamos de una violencia infantil y una violencia que se da entre niños y o adolescentes. Ahora bien, al darse en las redes, acá se da ante la presencia de muchas más personas, ¿sí? ¿Qué significa que se den en las redes? Significa, por ejemplo, que se hacen posteos en cualquier aplicación, sea Instagram o TikTok, que son las más utilizadas, o Snapchat, la más utilizada por los chicos, se hacen posteos con fotos desafortunadas, con canciones, se hacen rap, canciones con inteligencia artificial. Hoy el mundo digital permite hacer, digamos, reel, digamos, mucho más exitoso que cualquier productora de la televisión, ¿no? Que cualquier, digamos, industria audiovisual. Entonces, se ven realmente materiales audiovisuales muy creativos para mal, ¿no? Con el objetivo de humillar a otras personas. Estos materiales encima se viralizan, porque como son cortitos, como tienen muchos efectos, como hay muchas personas que les causan gracia la humillación ajena, tienen muchos likes, tienen muchos reposts, y esto lo que hace es generar un círculo vicioso donde cada vez va logrando más entidad ese material. Que logre más entidad ese material significa que el daño se va haciendo más grande y más permanente y ayuda a su periodicidad, ¿sí? El victimario se siente legitimado, ¿sí? Va ganando popularidad. El adolescente o niño que está detrás de esos grupos que están detrás de estos contenidos se sienten gloriosos con los aplausos, los likes y los comentarios que reciben en las redes, cómo se vuelven populares en su círculo de influencia, básicamente cómo son aceptados, a contrapartida de todo el daño en la autoestima, en su salud mental, que sufre el que está pasando por esa situación. Entonces, acá básicamente lo más importante es determinar un poco los roles que podemos encontrar en esta dinámica. Claramente están los victimarios, los autores de la agresión, los que lo sufren. Pero luego hay una tercera parte que somos todos los demás, que podemos ser a veces espectadores, que lo vemos, y que a veces, aún peor todavía, podemos ser cómplices, Hola, que es cuando Diana. hay espectadores lo vemos, le ponemos like, lo festejamos y de alguna manera vamos haciendo una bola más grande de eso, ¿no? Claramente el bullying tiene su razón de ser en el consumo. Si no hubiera consumo, si no hubiera espectadores, no hay bullying y mucho menos hay ciberbullying, ¿sí? Esto es una cuestión de oferta y de demanda que se da en las redes sociales. Y a menor escala también se da así en el ámbito escolar. ¿Qué significa esto? Que los adultos somos, claramente, los que tenemos que cortar ese circuito de violencia. Un docente en el aula, una autoridad de la escuela, la familia en casa, cualquiera de nosotros como un simple ciudadano digital, y no un usuario, ¿no? Sino un ciudadano digital con derechos y obligaciones
que ve que se está realizando un acoso a un niño y, aunque sea contribuir denunciando ese posteo y si conoce al niño que está sufriendo eso, bueno, intervenir, preguntarle cómo está, hablarlo en la escuela, hablarlo con la familia, pero intervenir y cortar ese circuito de violencia. Eso es fundamental, ¿sí? Para cuidar la salud mental, tanto el que la sufre como el que la realiza. ¿Y por qué esto? Básicamente porque los resultados que podemos tener como familia, como comunidad educativa y que puede tener el Estado, son muy importantes utilizarlos en estas épocas de desarrollo de la personalidad, que es la adolescencia, ¿no? Y si esos límites no son impuestos desde la escuela, desde la familia y demás, bueno, estamos construyendo una ciudadanía con dosis de violencia, con dosis de discriminación, con dosis de intolerancia, que después es mucho más difícil intervenir, obviamente, cuando los chicos logran la mayoría de edad. Y esto no es una cuestión banal, según los datos de UNESCO, que son los más confiables, entre 3 y 4 de cada 10 chicos que atraviesan la vida escolar sufren situaciones de bullying muy graves. Yo voy a muchas escuelas que me llaman y hay situaciones terribles de bullying en todo tipo de escuelas, escuelas públicas, escuelas privadas, periféricas, más céntricas, no solo en capital, en provincia de Buenos Aires, en otras provincias, en todo el país. Esto atraviesa a todo el mundo, no solo a Argentina, sino a todos los países. Y acá hay una realidad para reflexionar muy fuerte, que es uno va a una escuela y muchas veces el director o los docentes te cuentan, se hicieron un perfil cuarto B y ponen chismes y está todo el mundo pendiente de eso, de quién hoy se revela el enigmático, hacen la gran intrusos, por decirlo de alguna manera, con esos perfiles, o sea, la creatividad y el umbral de posibilidad sobre esto es muy grande. Y después tenés los casos de violencia física muy fuerte. Me ha tocado ir hace poco a una escuela católica, por ejemplo, que tiene muy buena imagen, donde un chico estuvo internado 3 meses por una fractura de cráneo, porque 4 lo encerraban en el baño y le pegaron la cabeza contra el inodoro. Entonces digo, y estábamos hablando de chicos de 14 años. Y yo esto también quiero relacionarlo con todo lo que estamos viviendo, ¿no? Digo, estamos en víspera, al parecer se aprobaría mañana, por ejemplo, la baja de imputabilidad. Entonces yo quiero agregar una consecuencia más, no solamente todo lo que hablamos de salud mental y educativo, que yo creo que es importante y lo más importante, pero digamos, vamos a tener muchos victimarios de situaciones de bullying que van a tener serios problemas con la justicia, porque imagínense que encerrar a una persona es el delito de privación ilegítima de libertad, si le golpea la cabeza contra el inodoro, desde lesión grave hasta tentativa de homicidio, ¿no? Entonces digo, tenemos que pensar realmente cómo intervenir antes y no solamente en el después cuando tenemos consecuencias terribles. Por eso yo creo realmente que el bullying es la primera violencia que nos muestra que como familias, comunidad educativa y Estado tenemos que hacer algo para intervenir. Existen normativas de convivencia escolar, existe una ley de convivencia escolar de hace más de 10 años. Bueno, claramente faltan muchos recursos pedagógicos, técnicos, que el Estado la ponga, digamos, realmente en agenda, que se den herramientas de puntaje docente, que se capaciten a los docentes en este sentido, que realmente se concientice, se hagan cosas chicos, ¿sí? Para poder tratar esta violencia de entrada, porque yo creo que después, bueno, vemos las consecuencias. Desde este ejemplo que hoy digo porque está en boga, baja de imputabilidad, a lo que seguramente debe ver Rolo en todos los discursos que hoy vemos en las redes de cualquier usuario o hasta las figuras públicas o hasta los dirigentes políticos, ¿no? Que vemos cada vez umbrales de violencia discursiva cada vez más altos, ¿no? No sé si Rolo querés seguir un poco con Ah, eso. ok, 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 ok. Esa es mi entrada, digamos. Sí. A ver, O vamos, como quieras, pero digo, no, no, a ver, yo creo, ahí hay tres o cuatro cosas que fui anotando mientras vos hablabas y anoté como conceptos
puntuales o definiciones puntuales que me parece que son Rolo, de aguantame un alta. minuto. Valeria, ¿podés silenciar tu micrófono y las personas que tengan el micrófono abierto lo silencian y cuando quieran preguntar algo, la mano y damos la palabra, por favor? Ahí estamos. Bien. Te decía que hay conceptos que me parecen como claves y cuando hablas vos desde lo micro o de lo micro o no tan micro, que es esta cuestión de la relación en la escuela o la relación social entre los chicos, que vos decías que es el recreo, pero que ahora es 24/7. Y anoté palabras que me hicieron como mucho sentido, ¿no? Grupo mayoritario, popularidad, seguidores, consumo. Y ahí lo empecé de alguna manera, a relacionar con los discursos en general, pero sobre todo los discursos sobre los medios que circulan, que hoy en día el discurso público está intermediado por las plataformas tecnológicas. Digo, en la antigüedad, si vos querías debatir una idea o algo vinculado a la cuestión pública, los griegos iban al ágora, que era la plaza, los ingleses o los romanos iban al foro, y los ingleses iban al parlamento y debatían. Y era una charla pública con audiencia donde, ¿se acuerdan esa frase que nos enseñaron tanto en la escuela? El pueblo quiere saber de qué se trata. ¿No? Que tenía que ver con la gente reunida y que después iban a decirle al pueblo que estaba reunido en la plaza de qué se trataba. Hoy la discusión pública está privatizada. Y puede parecer una huevada esto que estoy diciendo, pero esto es la realidad. Hoy las discusiones públicas que tienen que ver con cuestiones de política pública, que tienen que ver con definiciones sociales o simplemente los discursos que andan dando vuelta por ahí, están mediadas por plataformas que escapan del control del Estado, ¿no? Y que de alguna manera tienen algunos procesos vinculados a la programación algorítmica que silencian o dan voz a determinadas voces, valga la redundancia, o grupos, ¿no? Entonces yo relacionaba esta cuestión de la popularidad de los bullers, por así decirlo, de las personas que eran acosadores, con lo que puede llegar a ser hoy los equipos de acosadores digitales, incluso amparados dentro de cierta lógica pública, como pueden ser estos grupos tan adeptos a nada, denunciar cosas supuestamente eh, complejas o que van en contra de sus principios. Digo, entonces ahí empezamos a ver que hay una relación, ¿no? Y la segunda cuestión es lo que dijo Federico, que tiene que ver a que el bullying funciona en tanto eso se consuma y haya un consumo. Entonces, ahí vuelve mi pregunta. Bueno, ¿y qué consumen las personas? ¿Y qué privilegian las plataformas? Porque las plataformas viven del consumo de cuánto tiempo pasamos ligados a esas plataformas. Entonces, ahí empezamos a ver relaciones bastante complicadas, por así decirlo. Y básicamente, el consumo que de alguna manera las plataformas priorizan es el consumo polémico. Básicamente, no privilegian un perrito corriendo, un gatito corriendo un ovillo de lana. Bueno, quizás sí, pero en líneas generales, el gran consumo y la gran interacción y la gran visualización tiene que ver con la polémica, ¿no? Digo, cuanto más polémica y más interacción haya, más visualización va a tener ese posteo en cualquiera de las redes, porque todas funcionan así. Entonces, lo que hace eso es generar una lógica perversa donde ya los llamados influencers o cualquier persona que quiera tener un número de seguidores importante para después monetizarlo o lo que sea, empieza sus
posteos con una lógica mayoritariamente conflictiva. Digo, no es, hay mil excepciones y hay mil personas que son influencers, positivos, etcétera, etcétera, pero el gran porcentaje de posteos de las redes tienen que ver con este tipo de eh, patrones, ¿no? Que es generar polémica, generar interacción, generar comentarios. Digo, de hecho, por ejemplo, no sé si ustedes ven TikTok de manera seguida, el fútbol creo que es el mayor ejemplo de todo. Una vez un amigo me dijo que con el fútbol se puede explicar casi cualquier ámbito de la vida. Y la verdad que razón no le faltaba. Ya que empezamos esta mateada hablando de fútbol por la situación de River Plate. Pero por ejemplo, con esta polémica entre Messi, quién es mejor, si es Messi, Cristiano Ronaldo, cuando agarran TikTok y empiezan a entrar en el circuito del algoritmo donde empieza a mostrar esas cosas, diría que el 80%, no hay cifras reales, pero está calculado que entre el 75 y el 85% de los posteos vinculados al fútbol tienen que ver con la polémica. De hecho, hay grandes influencers que, mexicanos sobre todo, que han generado una especie de nueva rivalidad entre Argentina y México. Cuando no existía esa rivalidad, de hecho, vamos a ser sinceros, Argentina en términos reales, Argentina y México en términos futbolísticos no juegan en la misma liga. Pero de esta rivalidad y de este empujar sistemático con bullying de diversos lados, ahora hay una pelea digital futbolística entre la selección mexicana y la selección argentina. Entonces, ahí vos ya empezás a ver una lógica. Digo, cuando ustedes entran, por ejemplo, a YouTube y empiezan a ver, no sé, lo que sería la categoría de principal, donde te dice destacados para vos o las recomendaciones del algoritmo, empiezan a ver títulos como domado, no sé, el presidente Milei domó a estos zurdos, o en otros posteos que tienen que ver, atendió a tal cosa. Digo, y fíjense que de manera casi invisible se empieza a cristalizar una cultura donde vemos cosas que tienen que ver con la polémica y aceptamos cosas que tienen que ver con la violencia. Lo peor no es eso. Lo peor no es eso. Yo creo que lo peor, en líneas generales, tiene que ver con que nadie hace nada al respecto sobre eso, ¿no? Y que el Estado cada vez tiene menos capacidad para poder, de alguna manera, mm, regular, concientizar, pongámosle la medida que sea o la intervención que sea. Ahora, cuando pensamos en quiénes están conectados o quiénes estamos conectados y empezamos a poner la lupa, en líneas generales estamos conectados más o menos los argentinos, líneas más, líneas menos, horas más, horas menos, 4 horas y media a las redes sociales puntualmente. Digo, es casi la mitad de una jornada, va, casi no, es más de la mitad de una jornada laboral, 4 horas y media. Depende, ¿no? Ahora después de la reforma, por ahí nos está faltando 1 horita y media si la jornada va a ser de 12. Pero esa es otra discusión que no vamos a dar ahora. Más allá de eso, de ese promedio, digo, como todo es un promedio, pero si nosotros ponemos la lupa en ese promedio, empezamos a ver que las personas menores de 18 años están conectadas entre 6 y 8 horas diarias, con lo cual están un 50% arriba del promedio. Y en esta cuestión que empezamos como a tocar de la arena pública, privatizada y este tipo de cuestiones, también hay algo que de alguna manera está escapando al control del Estado, que es una especie de, perdónenme si hay algún sociólogo o antropólogo dentro de la sala, no quiero ser irrespetuoso, pero hay también una socialización digital para los jóvenes, ¿no? Dentro de las plataformas, que antes esa socialización se daba
o en el club de barrio, o en un grupo vinculado, no sé, a los scouts, a los exploradores, a la iglesia, a la escuela en mayor medida, porque vos ibas a la escuela, ahora seguís yendo a la escuela, pero hay también otra capa dentro de la escuela que tiene que ver con el mundo digital que la escuela no ve, porque antes vos ibas a la escuela y si dos chicos se peleaban en el patio del recreo, venía la señorita o la directora o la portera o quien sea, dejen de pelearse. Ahora dos chicos pueden estar sentados uno frente al otro en el patio de la escuela, peleándose y diciéndose las barbaridades más grandes a través de un celular. Y eso la escuela no lo ve. Entonces, hay un segundo plano ahí, tremendo, que escapa también a la observación social, al control. Es medio feo decirle control estatal, pero de alguna manera se escapa del recurso que antes existía, ¿no? Entonces, si estamos 6 7 horas los chicos conectados y estamos todo el tiempo consumiendo ese tipo de contenidos, mayoritariamente, va a llegar un momento donde esa persona, después de estar 6 7 años conectados, porque cada vez agarran más temprano los dispositivos, y viendo ese tipo de cuestiones, va a naturalizar esa situación. Digo, yo que peino canas, que nací en un mundo analógico, tengo algunos otros parámetros donde puedo llegar a comparar no quiero ponerme viejo y chocho, pero digo, y decir todo tiempo pasado fue mejor, pero de alguna manera tengo algún recuerdo de qué estaba bien, qué estaba mal y cómo comparar. Los chicos no tienen esa capacidad de hacer ese contraste. Por eso ahí es donde entra lo que hoy no está pasando, que es la cuestión de, bueno, a ver, ¿qué definiciones tomamos como familia? Esperen que me están llamando y esto me va... Ahí está. ¿Qué definiciones tomamos como familia al respecto? ¿Qué definiciones tomamos como comunidad al respecto? ¿Qué definiciones tomamos como país al respecto? Lo cual nos lleva a otro problema que estamos viviendo en estos momentos a nivel casi diría global. Y hay algo que se llama en comunicación y en sociología la ventana de Overton. Creo que si alguien hizo el curso conmigo lo vio. Y esa ventana tiene que ver con qué es lo que se dice públicamente y qué está admitido públicamente, ¿no? A veces me da por hacer zapping en la televisión abierta eh, y veo, por ejemplo, Volver, ¿no? Entonces empiezo a ver series de Argentina, series no, programas argentinos como Rompeportones, por ejemplo, donde estaba Emilio Dizzi y Miguel del Cel, y aparecían mujeres, vedette, prácticamente en bolas. Digo, eso estaba naturalizado en los 80s, 90. Después el mundo fue evolucionando y se dejó de pasar ese tipo de programas. Pero está viendo a nivel global y sobre todo porque hay de alguna manera un consenso político de determinados sectores que están, a ver, perdón, no sé si alguien está preguntando en... Sí. Me tengo que ir, pero me gustaría dejar una pregunta. ¿La familia qué rol tiene? Y la familia tiene, digo, no soy psicólogo, pero la familia tiene toda la importancia, digo, casi diría, es el principal pilar y creo que me suena fea la palabra, pero no encuentro una mejor. El control tiene que pasar por la familia, o por lo menos charlar la problemática tiene que ver con la familia, ¿no? Y compartir, decir, che, ¿qué estás mirando? ¿Y qué es eso? ¿Y de qué se trata? ¿No? Mi hijo tiene 7 años y yo trato de que no vea cosas, digo, ya evitar la pantalla es difícil. Entonces, lo que trato de hacer es primero, no darle el celular. Si quieres mirar algo, mirarlo en la televisión. Podés mirar YouTube, pero mirarlo en la televisión. Lo cual también le evita
ese escroleo sistemático. Entonces, ¿querés mirar algo? Fumate lo que elegís, termina y seguís y elegís otra cosa. Entonces, digo, no soy el ejemplo de nada, ¿no? Pero de alguna manera creo que la familia es esencial en este proceso. Es esencial en un montón de cuestiones y no solo es esencial también para detectar tempranamente alguna cuestión vinculada al acoso o al bullying o a cualquier otro tipo de problemática digital. Digo, la familia tiene que estar muy atenta. Por ejemplo, a mi hijo no le dejo jugar, sus compañeritos juegan, yo no le dejo jugar Roblox y ese tipo de plataformas, ni Minecraft, ni nada que se le parezca. Después, cuando sea más grande, lo negociaremos, pero por ahora no. Pero bueno, volviendo a esto, en términos generales, desde la política y desde los discursos públicos que andan dando vuelta, hay un nivel de violencia y de incorrección donde hasta se premia la incorrección política. Entonces, es realmente complejo si vos, desde la autoridad máxima, que puede llegar a ser un presidente, se dicen las barbaridades que se dicen y nadie le dice, presidente, eso está mal, es como que el presidente termina autorizando a que todos tengan la misma conducta para abajo. Digo, y estoy hablando, puede ser Trump, puede ser cualquier persona hoy parado en un determinado estamento ideológico que en pos de eliminar o dar la batalla cultural, terminan diciendo unas barbaridades que son realmente muy, muy eh, peligrosas a nivel sociedad. Y creo que también va a ser muy difícil desandar todo este camino. ¿No? Digo, también acá lo que venía diciendo Fede con el tema de la inteligencia artificial y las cosas que se pueden hacer, digo, es realmente complejo lo que estamos viviendo. Y creo que de alguna manera tiene que haber alguna política en general, o tiene que haber alguna voz, o empezar desde algún lugar a decir, che, lo que está mal está mal. Entonces, porque hoy la cancelación pasa, por ejemplo, decir, ah, pero no decías nada en tal momento. Pero lo que está mal está mal. Y eso hay que decirlo de cualquier manera, no importa si no dije nada. Ok, me arrepiento de no haber dicho nada hace 3 años atrás. Ok, pero eso está mal también. Digo, y eso es algo que hoy no se está haciendo y no se está señalando. Entonces, ese permiso implícito, de alguna manera termina abriendo la puerta para un montón de conductas que no sabemos dónde van a terminar y creo que en términos de sociedad vamos a tener un retroceso bastante importante. No quiero extenderme más, así hacemos un pimponeo, pero bueno, un poco ese es el panorama. Algunos tienen cara como de ¿qué hago ahora? No vas a poder hacer mucho. Pero bueno, no quiero ser también un especie de agorero, pero de alguna manera hoy es un poco la descripción de la situación que estamos viviendo en general, y es una situación global, no es un fenómeno solamente de Argentina, es algo que pasa a nivel mundial. Por algo determinados países están de alguna manera reduciendo drásticamente la utilización de dispositivos y la conexión a plataformas para los menores. Realmente hay mucha evidencia científica, muchos estudios que de alguna manera confirman esto que yo vengo diciendo y también lo que decía Fede. Entonces, creo que es una buena medida. Pero por el otro lado, después tenés las grandes plataformas que son mega empresas y quizás la capitalización bursátil de esas empresas sea más grande que la de muchísimos países del mundo, y tienen un poder de lobby, y tienen un poder de presión, y tienen datos y trazabilidad de nosotros, que hace que sea bastante difícil salir a pelear contra esos monstruos, ¿no? Pero en algún punto esta situación se va a volver insostenible y va a haber un punto de no retorno donde si no se toma alguna medida va a generar daños permanentes en 2 o 3 generaciones al menos, ¿no?
Así que por ahora lo dejo acá y sigamos si quieren alguien preguntar o algún punto de vista al respecto. Bueno, si quieren, no sé si Federico querés aportar algo más para el cierre o abrimos a las preguntas que quieran hacerles a Rolando y a Fede. Arrancamos la ronda de preguntas. Si levantan la mano. Bueno, quedaron las cosas muy... Ahí, no, ahí vi que levantó la mano. A ver, Ahí, ahí te. ¿Sí? pregunte. ¿Empezamos? Sí. Eh, sí, más que pregunta es una opinión. Eh, Muy claro, muchas gracias por los aportes, muy, muy claros, muy interesantes. Eh, el tema de estamos como con miedo de usar la palabra control, tanto sea por parte de los padres como de la escuela, ¿no? Los docentes. También hay mucho miedo al usar la palabra intervención, o sea, son palabras como que nos han quedado como demonizadas, pero resulta que por otro lado nos están sobrepasando o sea, los chicos igual están controlados para mal, por otro lado, y nosotros estamos con miedo a ejercer control sobre ellos, ¿no? Me parece que es fundamental el control, la intervención, si querés, lo podemos llamar también mirada, protección, cuidado, Monitoreo. ¿sí? Que es Monitoreo puede ser exacto, una palabra un poco más amable. también, también. Y que es fundamental y que no podemos eludir los adultos y nos tenemos que hacer responsables. Y el sistema educativo, que es a lo que yo este, dedico mis estudios y mis trabajos, y tengo mi experiencia ahí y lo conozco desde adentro, eh, le hace falta replantearse, le hace falta formación, le hace falta una fuerte intervención en lo que es formación de los docentes. eh, y tiene que ser una bajada universal, esto quiere decir, tiene que llegar a todos los niveles y a todos los docentes, no puede pasar por la voluntad del docente, que sea para hacer un curso para el puntaje. Yo creo que esto tiene que ser una fuerte decisión del sistema educativo. Eh, la formación a los docentes, porque los docentes no se están enterando, no están sabiendo intervenir ni siquiera en los recreos, en qué es lo que pasa dentro de la escuela ya fuera del celular, porque hay muchísimas situaciones y los psicólogos dan cuenta de eso, de consultas de personas, de jóvenes y adultos que sufren bullying a donde dentro de la escuela. Y no siempre por el celular, sino también, o sea, no siempre por las redes, sino también a la vista de docentes de un sistema educativo que no sabe intervenir porque tampoco lo previene, porque tampoco se trabaja la grupalidad como se tiene que trabajar, tampoco se trabaja la comunicación como se tiene que trabajar. Eh, una formación no sirven los acuerdos de convivencia para mí, dentro de mi, para mi mirada. A convivir se aprende conviviendo y con el conocimiento y y la, y la comunicación efectiva entre, entre los alumnos, ¿no? Y el docente. Hace falta un fuerte trabajo ahí. Y eso viene desde el jardín de infantes, ¿eh? O sea, se empieza a trabajar desde el nivel inicial. Creo que la escuela tiene que estar, la función de la escuela es mitigar los efectos adversos de diversas situaciones culturales, históricas, y en este caso nos toca el tema de la hiperconectividad y todas estas problemáticas que nos traen, ¿no? eh, y tiene que estar alerta a eso y actuar en consecuencia.
Bien, Vicky. A ver, yo te hago, en realidad tomo las palabras de un poco lo que dijo Fede, Ujú. cuando él contaba de sus experiencias con los directivos de la escuela. Y es tremendo lo que, digo, es ni más ni menos lo que decís vos. La mayoría no quiero generalizar, pero digo, un porcentaje muy alto del cuerpo directivo docente no tiene idea de cómo abordar este tipo de problemáticas. No, no, es muy grave eso, Es realmente muy grave, es muy porque en grave. el fondo, digo, no tenés herramientas, la escuela Mm, está indefensa ante este problema o con sus capacidades diezmadas. Y otra cosa que mm, quería recalcar es, no necesariamente tiene que ver con el tema de las plataformas, pero sí con el tema tecnológico en general. Digo, más allá de las redes sociales, el tema de la mensajería tipo WhatsApp o cualquier tipo de mensajería también es un problema tremendo. Te cuento una anécdota que nos contó una persona una vez que fuimos a dar una charla con Roa Córdoba, que él estaba festejando, tiene una nena de 10 años, estaba festejando el cumpleaños de su nena en un cine, que se contratan los cines cuando no hay gente en determinados horarios, y no sé, te pasan Frozen o alguna película, y que una de las compañeritas de 9 años, que tenía un celular, le sacó por debajo de la pollera una foto a una compañerita y la subió a un grupo de WhatsApp. 9 años. Él agarró, le sacó el celular, eliminó el mensaje para todos y le incautó el celular hasta que vino la madre. Agarró el celular, le contó la cosa a la mamá, le dio el celular a la mamá y la mamá dijo, uy, esta, no sé, Luli, qué traviesa. No es travesura, eso es tremendo. Y la muy grave. nena, la víctima, digamos, la nena fotografiada, estuvo 2 horas llorando y angustiada. Y él le tuvo que mostrar que se había Raro. borrado. Pero me dice, pero los del grupo ya lo vieron. Ah, ¿Me entendés? Digo, lo hayan visto o no lo hayan visto, depende de la velocidad con el cual se destruyó, pero es sí, no, tremendo. ya Es está, tremendo. sí. Y la Mm, mamá creyó que era como una broma de cuando era chiquitita de esconderle la cartuchera a la compañerita. O sea, la distorsión que hay de lo que es realmente complejo y el daño que ese tipo de cosas hacen es tremendo. Quisiera ver ujú. a la mamá en la situación inversa, donde su hija Sí, hubiese sido la fuera la víctima, ¿no? Entonces, víctima. Mm, es realmente muy, muy mm, complejo y la escuela tiene dos problemas, la escuela. No tiene herramientas, a veces tampoco quiere conseguirlas y de alguna manera también está en una especie de, yo lo considero así, es mi opinión, de corset administrativo, jurídico, burocrático, donde en el fondo lo que hace es nos sacamos el problema encima y lo pateamos para afuera. Entonces, ujú. no corresponde a la escuela tal o cual cosa. Y realmente yo no sé si no corresponde a la escuela, ¿no? Digo, también hay Sí, un- corresponde. una degradación y una especie de idea también enmarcada o encuadrada en un discurso que se hizo carne y se sedimentó, ¿no? Que tiene que ver con qué le corresponde a la escuela y qué no le corresponde a la escuela. Con lo cual también, al no corresponderle un montón de cosas a la escuela, tenemos escuelas menos dotadas de un montón de cosas. Entonces, es realmente complejo. No sé si querés agregar algo vos, Fe. Esto, a ver, Mm, realmente es así, coincido 100% en que esto tiene que empezar del ciclo inicial y ser transversal a todos los ciclos educativos. Esto no es para hacer una vez por año, esto no tiene que ser la semana de el acoso no, escolar, tal el cual. acoso escolar, como normalmente se ponen hoy por Mm. hoy, es el día de y se hace una actividad y listo. Por supuesto Semana que del no. bullying, está. Mm,
ahora no ha habido, independientemente del color político que sea, no ha habido Ministerio de Educación que No. haya tomado el bullying como un problema en serio, una Mm. violencia grave, periódica, que altera la salud mental y que puede traer consecuencias jurídicas serias. Porque la escuela, por supuesto que es responsable de todo lo que pasa con los menores durante el horario escolar. Así lo dice el Código Civil. Un chico tiene un problema en su integridad física, en su integridad emocional, y la que va a responder económicamente es la escuela y es el director de la escuela. Además de los padres de los niños o adolescentes que cometieron ese acto. Pero yo les doy un ejemplo, por ejemplo, de una escuela que conozco de Mar del Plata. El año pasado, no, hace 2 años, fue por un desafío de TikTok que estaba de moda de tirar petardos en el patio de una escuela, tiraron unos petardos cerca de un chico que le hacía bullying porque decía, mira, a él no le molesta nada, entonces le empezaron a tirar hasta que le tiraron petardo. Le tiraron un petardo y le rompieron más del 90% de audición de su oído derecho. Eh, Hoy hay una sentencia de primera instancia millonaria que no le va a alcanzar a la escuela, al director de la escuela y a los padres de los dos chicos que tiraron los petardos en pagarla. Está en apelación, pero va a ser terrible. Entonces digo, a veces es que si no es por las buenas, va a ser por las malas. Y es una lástima que sea por las malas, porque la salud mental ya se dañó. Hay una comunidad educativa que va a sufrir cuando esa escuela tenga que pagar todo eso. Entonces, digamos, realmente hace falta tomar esto en serio. Y con respecto al otro que decías, también coincide que a veces tenemos miedo, y lo digo como algo de familia, como algo social, de poner límites, ¿no? A los chicos. Y tenemos que saber qué es lo que hacen en la vida digital, porque esto que comentaba Rolo de las 4 horas y media de los adultos, con los chicos es mucho más. Hoy hay chicos que están 6, 7 horas con el teléfono. Sí. Entonces, están más tiempo con el teléfono que en la escuela o el que le dedican a sus afectos presenciales, sea en casa papá y mamá, o sean sus amigos o lo que fuera. Entonces, los padres tenemos que acostumbrarnos a preguntarle a los chicos qué hacen en esa vida digital, como le preguntamos en la escuela, cómo te fue en que no es solamente, y también con la escuela hay que reversionar algo. Yo siempre digo, el know-how a los padres. Cuando me preguntan qué podemos hacer los padres, Sa saber la vida escolar del chico no es solamente agarrar el cuaderno de comunicación y ver las notas, es No. preguntarle cómo te llevas con tus compañeros, qué haces en el recreo, salís afuera, te quedás adentro, te incluyen, cómo te llevas con los docentes, cómo te sentís, hay algo que te gusta, hay algo que no te gusta. Y todo eso lo tenemos que llevar a la vida digital. Yo he conocido padres, sobre todo padres grandes, que mientras que sus hijos juegan al Tetris o al Pac-Man cuando están con el teléfono. Y tienen un divorcio total de la vida digital y no saben que hay juegos donde juegan con personas de otros países, que hay un chat colectivo, que hablan con 20, 30 personas, que se tienen que poner de acuerdo. Es decir, un umbral gigantesco que ellos desconocen. Entonces digo, los padres tenemos que hacernos responsables de eso. Tenemos que Mm. saber, no es controlar, no es avanzar sobre la intimidad, es interesarnos, es hacer un seguimiento. Y cuidarlos, y Claro, cuidarlos. la manera de quererlo. Vos sabés que los chicos, cuando le hablas par a par, a ellos les gusta contar lo que hacen con el teléfono. Yo doy Mm. clases en la escuela, que lo hago más por despuntar el vicio que por otra cosa, en unas horas que tengo más allá de otros trabajos, y a veces los chicos me sacan los nombres, y viste a Becknack, y viste los diamantes, y sabés de esto. Y yo como más o menos los juegos me los he estudiado, también tengo un nene, yo los bajé, los jugué, entonces hablo el lenguaje de ellos, y ellos te cuentan. Y es la mejor manera en la que yo tengo para decirle, mirá, fíjate que no hay ningún motivo para que alguien te escriba por un chat individual y te pregunte esto, no pongas tu nombre. Entonces, los pibes te cuentan porque ven que hablas su idioma. Ese es el problema que a veces se encuentran con los padres o con los docentes que están tan afuera del mundo digital de ellos que los chicos se cierran y dicen, este es un pacato, no entiende nada, ¿para qué le voy a contar? Entonces, es responsabilidad nuestra, que somos los grandes los que tenemos que dar el ejemplo, comprender su lenguaje, saber que hoy la moda pasa por ahí, qué es lo que a ellos les interesa y comprender su realidad para poder ayudarlos cuando ellos lo necesiten, ¿no? Bueno, ahora le damos la posibilidad de preguntar a Diana, que hace un ratito la tiene a la mano levantada. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas.
Más que nada que preguntar, quería comentar esto de que estábamos hablando, qué es lo que está pasando en las escuelas, ¿no? Y por qué está pasando esto en las escuelas. Hay falta de políticas públicas en educación. Porque no es cuestión de que la directora o el director haga una bajada o que supervisión haga una bajada de dónde se dejan los celulares. Al no tener políticas públicas, al no haber un presupuesto para educación, al haber sido pasar de ministerio a secretaría, todo eso le resta importancia a la educación. Se han acortado la cantidad de cursos que se le daba a las docentes y a los docentes y además se desarmó, se desintegró por completo el equipo de educación sexual integral. Cuando yo capacitaba en las escuelas dentro de educación sexual integral, ya se hablaba hace 10 años atrás, por ejemplo, ya comenzábamos a hablar de los celulares en la escuela. ¿Qué pasaba con los celulares? ¿Qué hacíamos? ¿Con qué trabajaban? Es decir, se traían con la excusa de que se quiso, primero entraban las notebooks tenían una plataforma y en esa plataforma, la famosa plataforma Modo, en Ciudad de Buenos Aires, los chicos hacían bullying. La plataforma Modo apareció hace 15 años atrás. Ya en el 2010, más o menos, 2011, estaba la plataforma. Tal vez me equivoque de años 2000, 2012, pero ya estaba esa plataforma. Se utilizaba y los chicos se comunicaban entre los alumnos del propio grado. Las maestras nos podíamos comunicar con los chicos y los chicos con nosotros. De ahí no pasaba. Pues bueno, los chicos hacían bullying dentro de la misma plataforma. Y yo, no sé, recuerdo, creo que estaba en segundo o en tercer grado, es decir, eran chicos de 8 y de 9 años, no más de eso. Entonces se le tuvo que explicar, ya se les había explicado el objetivo, había que volverle a explicar el objetivo, para qué era la plataforma. Bueno, después aparecieron los celulares en la escuela y había que sentarse con los niños en el recreo cuando lo usaban, che, ¿a qué están jugando? ¿Qué están haciendo? A ver, mostrame que yo no sé, que yo no aprendí, enséñenme ustedes. Eso es lo que acostumbrábamos a hacer en nuestra escuela. Pero falta capacitación, sí, falta capacitación, pero no es porque la docente no se quiera capacitar o el director no se quiera capacitar, porque no hay políticas públicas, no hay bajadas como para que se puedan capacitar. Hace 10 años atrás había 5 EMIs en el año. EMIs son jornadas institucionales de todo el día completo en el cual se presentan los directivos, una supervisora, una capacitadora externa, se plantean temas diferentes y también se hablan de temas de organización. Pero esto desapareció. Ahora hay una EMI en el año, si es que hay con suerte. Entonces, ¿cómo queremos que la escuela sea formadores de estos niños que deben venir educados desde sus familias si no tienen herramientas, como decía Vicky? No tienen capacitación las docentes y los docentes. Ni siquiera hay capacitación en las escuelas terciarias donde se forman a los docentes, ¿no? Porque hoy una persona para ser docente tiene que cursar 4 años. Yo cuando me dejaban capacitar, yo iba a los profesorados, era muy normal que yo entrara y saliera a las distintas clases, a las distintas cátedras. Hoy me dicen, Diana, no podemos hablar de ESI, no podemos hablar de educación sexual integral. Y la ciudadanía digital como materia, que debería estar, no está. Entonces, en la ESI no se habla, ciudadanía digital no se habla del tema. Y hay docentes que no están preparadas y no se van a sentar en el piso al lado de un niño, una niña, un adolescente. Che, ¿qué está jugando? ¿Me enseñás ese juego? ¿Y cómo dicen? ¿Y cómo se juega? Es decir, todo esto que contaba Federico, Ronaldo, que tuvo que bajar los juegos, investigarlos, para ver qué juegos hay, cómo se juegan. Esto las docentes no lo hacen porque no lo saben. Las que lo sabemos, yo que soy docente, lo sé porque me capacito, me formo, estoy acá formándome junto a todos ustedes. Yo tuve que bajarme los supuestos juegos que juega un nene de 4 años o 4 años y medio, porque tengo un nieto de 4 años que automáticamente cuando la madre se descuida, le roba el celular.
y lo sabe manejar y lo sabe abrir 4 años y medio. Es decir, yo me quedé asombradísima, entonces me puse con mi hija a ver cuáles eran los juegos, cómo abrirlos, cómo cerrarlos, qué hacer para que el nene no tenga acceso a ese tipo de información. ¿No? Entonces, resumiendo, lo que le quería dejar es esto: falta políticas públicas. Tenemos que pelear para que haya políticas públicas donde el Estado se ocupe, tenga la función que debe cumplir, que es capacitar. Una de las tantas funciones es que haya más presupuesto educativo y capacitar a las docentes. No, nada más. Gracias. Gracias, Diana. Nada. Eh, Janina tiene la mano levantada. Ay, ¿cómo se...? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, me sumo a esto de las políticas públicas y me sumo en base a esa línea, sumar que también el trabajo por ahí con las familias, ¿no? Muchas veces se trabaja en la cuestión preventiva de qué pasa si sos víctima de ciberbullying, pero también necesitamos trabajar qué pasa si tu hijo es el victimario o es ¿no? el que provoca esa situación. Creo que también es algo que a veces se olvida en el trabajo preventivo. Y contarles una experiencia que tenemos acá en Chascomús con una secundaria que es una secundaria municipal. El año pasado trabajamos muy fuertemente con el centro de estudiantes, digo, también para bajar la mirada adultocentrista que a veces tenemos cuando queremos trabajar con los jóvenes o con los niños y niñas. Y bueno, el año pasado hicimos un trabajo durante todo el año en función del uso de las pantallas, de cómo involucrarnos o cómo relacionarnos más allá de las pantallas. Y algo que surgió es poder trabajarlo este año, que cuando empiecen ahora las clases, seguramente ya lo pondremos en marcha. Vamos a llevar una jornada a la escuela, que es un día sin pantallas para todos los años, para todas las personas que están en la institución, y registrar qué nos pasa cuando no estamos con la pantalla, ¿no? La idea es que haya dentro de diferentes salones, va a haber diferentes postas, esto lo estuvimos planificando el año pasado, diferentes postas donde nos encontremos con diferentes actividades y podamos registrar qué pasa sin el uso del celular. Así que lo cuento como experiencia que vamos a llevar adelante, pero eso viene de un trabajo de juntarnos justamente con el centro de estudiantes que estaba preocupado por que había muchas situaciones de, bueno, ahora también el tema de la foto, los stickers, lo que no, lo que también sucede como un pequeño chiste que después obviamente suben en escalada. Y esto de con las familias, la verdad que también se trabajó en un encuentro con las familias contándole que este trabajo del centro de estudiantes iba a desarrollarse durante el 2026, porque la verdad es que también a veces nos encontramos con una disputa con las familias, porque también son las mismas familias las que en los grupitos de WhatsApp de mamis, de papi, generan el conflicto y lo trasladan después a los niños, niñas o adolescentes, lamentablemente, ¿no? Hacernos cargo también a veces desde ahí. Y bueno, y esta experiencia, ¿no? que encontramos acá en esta secu municipal, donde los pibes, algunos sí los problematizan, algunos sí lo quieren laburar, y bueno, y este año que vamos a llevar a cabo esta jornada sin pantallas, que también involucra a los y las adultas, yo también eso lo hablé mucho con el equipo directivo, con el equipo de orientación, ¿no? Esto de, bueno, no le pidamos a los adolescentes a veces lo que no podemos hacer nosotros, ¿no? No desconectarnos ni 5 minutos de la pantalla. Entonces, bueno, que ojalá que si nos juntamos en otra materia les pueda contar cómo surge esa, pero yo creo que también va a traer resultados porque viene de un proceso, ¿no? No es esta charlita, vengo, esto fue un trabajo durante todo el año, y digo, che, vamos a pensar qué nos pasa cuando no tenemos todo el tiempo la pantalla, cómo nos miramos, cómo por eso en diferentes salones va a haber como diferentes temáticas o diferentes, hay cuestiones que hagan repensar qué te pasa con la hiperconectividad y cuando no la tenés, ¿no? Así que bueno, esperemos que en la próxima que nos juntemos en estas mateadas se los pueda contar, pero la verdad que estamos muy entusiasmados, estamos esperando, los equipos acá de la MUNI estamos esperando que empiece el año para trabajar, porque la verdad que tenemos mucha expectativa de lo que pueda surgir, sea también insumo para repensar qué les está pasando a los jóvenes en esto, ¿no? Que lo vemos que hasta ni se miran a los ojos, ¿no? Uno a veces los escucha conversar y están todo el tiempo con la mirada baja. Y eso también lo pudieron registrar, digo, tenemos el registro y las cosas que hicimos durante el año pasado que nos ayudan a pensar, y algo que salía es, bueno, los adultos tampoco, no nos, una chica me acuerdo me dice, no nos miran con los ojos, como me acuerdo que salió una frase, no nos miran con los ojos ellos. Entonces, bueno, por eso dijimos, bueno, si hacemos esta jornada de un día
sin pantalla y registrar qué pasa, somos todos y todas también ahí involucrados. Así que después seguramente les contaré sobre esta experiencia, que además fue algo consensuado colectivo y democráticamente con los jóvenes y con el equipo directivo y docente de la escuela, que no es menor, porque también a veces sabemos que generar alianzas o construcciones colectivas a veces trae ciertos conflictos o resistencias, pero en este caso, bueno, vamos a poner en marcha seguramente este proyecto para ver qué surge a partir de eso. Gracias, Janina. Bueno, Federico Rolo, alguna reflexión para cerrar de lo que escucharon. Nada, en realidad felicitarlos por el compromiso y por la iniciativa a la gente de Chascomús y coincido 100% con Diana. Me parece que no hay política pública, o por lo menos no hay un consenso de política pública en términos de educación, prácticamente en ningún lugar de la Argentina, ni siquiera menos en Nación, pero también los ministerios provinciales o del gobierno de la ciudad autónoma tienen ciertas diferencias en cuanto a lo que debe ser una política pública educativa. Y creo que eso es un problema serio y nosotros no estamos de alguna manera visualizando o no está en agenda, no está en agenda pública, no interesa. La verdad que ya no sé ni siquiera qué pensar. Termino hasta pensando y haciéndome eco de esos eh, rumores conspiratorios de que, bueno, quieren destruir la educación pública argentina, etcétera, etcétera. A lo cual me rehúso, pero en el fondo digo, che, ¿por qué nadie hace nada? Digo, otro tema que avanza a lo loco y tampoco nadie hace nada. De hecho, lo estaba hablando con un diputado que es parte de la comisión, digo, el tema de la inteligencia artificial. Y me dice, no, ¿cómo vamos a regular la inteligencia artificial? Estamos regulando el progreso. ¿El progreso de qué, amigo? Ninguna de las empresas de inteligencia artificial es argentina, no tributa en Argentina, no deja un peso en Argentina y manda las remesas afuera. ¿De qué estamos hablando, amigo? Con perdón de mi lenguaje coloquial, ¿no? Y me dice, no, no, bueno, pero no podemos. Entonces, me parece que hay también desde el lugar donde se toman las decisiones públicas, una especie de ombliguismo coyuntural que hace que sea realmente muy difícil pensar las cosas de otra manera que si no es el día a día o la conveniencia política, ¿no? Y las agendas públicas de los tomadores de decisiones realmente van por otro lado. Incluso de los que levantan la voz diciendo, no, nosotros pensamos en el pueblo y en... No, no, amigo, no estás pensando en el pueblo. Digo, no pudiste solucionar en 30 años el tema de educación y otras cosas, no estás pensando en esto. Así que realmente creo que es un gran desafío desde nosotros, que somos un espacio académico, que trabajamos en la disciplina y que de alguna manera estamos todo el tiempo militando la temática, por así decirlo, seguir empujando para que capaz que en algún momento tenemos suerte y esto entra en agenda y se le da la importancia que se le tiene que dar y empezamos a tener resultados distintos, ¿no? Porque creo que si no, todo ese capital simbólico que había en Argentina a través de lo que era el sistema de educación pública, lo vamos a ir perdiendo y era lo que realmente nos hacía diferenciales, ¿no? Era parte del valor público que teníamos como país y creo que lo estamos perdiendo a pasos agigantados. Así que no tengo mucho más para decir más allá de esta mini catarsis pública. Gracias, Rolando. A Eh, mí me gustaría un segundito intervenir, los 2 minutos. No, no, Yo intervención no, intervención no. sí, sí, intervención sí, porque a eso estamos. Imagínense que yo me dedico a políticas públicas y legislación, así que vamos a intervenir, vamos a controlar, vamos a regular, de alguna manera u otra. Yani, será un placer que puedas contarnos en las próximas, no sé si la próxima charla, pero sí estaría bueno que después vayan viendo el tema del Congreso, ¿sí? Que en el Congreso que hacemos en septiembre, tanto de Ciudadanía Digital, ese trabajo que vienen haciendo, que es territorial, está perfecto, que lo puedan presentar. Así que después también podemos conversar sobre eso y no se pierdan la oportunidad. Pero más allá de esta situación, de que hoy la verdad que ellos, Rolo y Fede, están para escucharlos todo el día,
y también van a estar en el Congreso, así que van a tener el placer de escucharlos. Los que no hicieron la diplo, estaría buenísimo que puedan tener la oportunidad de seguir formándose. Sepan que es una diplomatura que cuando es superior, la que es de superior, tiene puntaje docente, por lo menos en lo que es ciudad y por ahora en Misiones. Vamos y seguimos traccionando para que en otras provincias también tengan puntaje docente, porque creemos que es necesario también brindarles una herramienta al docente y una forma de traccionarlo para que también se interese en la problemática y necesite formarse un poquito más. Pero también sepan que tenemos la otra diplomatura que arranca en marzo, que es para formar agentes, ¿sí? En ciudadanía digital. Eso no pierdan la oportunidad. Si conocen o alguno de ustedes es algún referente de clubes, de comedores, que tal vez estén con niños, niñas y adolescentes y la problemática los está atravesando, también es una muy buena oportunidad para que puedan sumarse a la diplomatura. La información saben que la tienen en el Instagram de la Fundación y si no se comunican con cualquiera de nosotros, pero no quería perder tampoco la oportunidad que ya los que están acá, que se agenden el 5 de marzo, que será la próxima charla que vamos a tener sobre derechos, sobre qué nos regula y qué no nos regula, la hiperconectividad, todo lo que venimos conversando sobre lo que hay en las pantallas, ¿no? Así que estaría espectacular que tomen notita 5 de marzo y nos volvemos a encontrar allí para seguir hablando. Ahí te dejo 10 y no sé si Fede quería decir algo para no cortarlo. Fede, No, la verdad que no, muy agradecido, muy interesante, coincido, sí, con la falta de políticas públicas. El primer responsable es el Estado y va a seguir el Estado mientras, siendo el Estado, mientras queramos vivir en un mundo civilizado. Sin Estado es la ley de naturaleza, es la jungla, es la anarquía pura. Así que siempre, digamos, nuestro deber, creo, como activistas, en este caso, de políticas educativas o políticas en ciudadanía digital y uso responsable de nuevas tecnologías, va a ser bregar por las políticas públicas. Ese siempre va a ser el primer mostrador donde tenemos que mirar, donde tenemos que aunar esfuerzo. Estos ámbitos, los académicos, los técnicos, donde también muchas veces opinamos desde el ámbito familiar, desde el ámbito ciudadano común, son los que tienen que instigar a los gobiernos de turno o a los distintos sectores políticos a que esto también sea agenda, ¿no? A los que los problemas cotidianos de verdad sean agenda y la única forma es seguir capacitándonos, insistiendo en esto y desde nuestro pequeño ámbito también dando el ejemplo, ¿no? Que eso también es importante, digamos, todos somos o papá o abuelos o hermanos y podemos también predicar en familia sobre esto, en nuestros ámbitos laborales y seguir bregando, seguir generando redes para hacer cada vez el pedido más grande y que, bueno, realmente podamos tener el lobby necesario para que en algún momento sea agenda y sobre todo lo más importante, la educación y estos temas que a nosotros nos interesan sea una política pública de verdad. bueno, muchas gracias. La verdad que ha sido un placer, placer, placer escucharlos a ambos. Los invitamos a todos a la diplomatura de Ciudadanía Digital, la superior, y la otra que empieza en marzo, para las personas que no tienen el título universitario. Están todos invitados, tenemos el nivel académico de este tipo de docentes, las peleas, como decía Fede, se dan en el metro cuadrado nuestro y esta formación es muy importante para dar esa pelea en el metro cuadrado. Así que muchas gracias por todo, los esperamos el 5 de marzo en la charla en la que Laura creo que va a estar también, ser parte de la exposición. Gracias a todos. Gracias. Muchas Gracias. Chau, gracias. gracias. Chao, gracias. Chau, chau, Chao, chau. gracias. Nos vemos. Nos vemos.